Hola, soy el Dr. Freddy Lucas. Quiero que imaginen por un momento una bomba que llevan dentro sin saberlo. No duele, no da señales, no avisa. Pero cada día que pasa, en silencio, va dañando el corazón, los riñones, el cerebro y los ojos. Eso es la presión arterial alta mal controlada después de los 50. Y lo más preocupante no es la enfermedad en sí, sino los errores que cometemos al manejarla. Errores que millones de personas repiten cada día convencidas de que están haciendo lo correcto. En mis más de 20 años como médico, he cuidado a miles de pacientes con hipertensión y he visto, créanme, prácticamente de todo. He celebrado recuperaciones que parecían imposibles y he estado junto a personas en sus momentos más difíciles, y toda esa experiencia, todos esos años en la primera línea de la salud, me han enseñado algo que casi nunca se dice en voz alta. A veces la medicina más sabia es saber cuándo los pacientes están cometiendo errores que nadie les ha explicado con claridad, errores silenciosos que les cuestan la salud de forma innecesaria. Hoy voy a compartir con ustedes algo muy personal, algo que va a contracorriente de lo que muchos piensan y que seguramente va a sorprenderlos. Les voy a revelar los 5 errores que yo personalmente, después de los 50 años con presión alta, nunca cometería. Y no lo digo por capricho ni por descuido, lo digo con el peso de décadas de evidencia, de ver las consecuencias de una medicina que a veces, en su obsesión por encontrarlo todo, termina haciendo más daño que bien. Estos errores, que vemos repetirse constantemente en consulta, pueden meternos en una espiral de ansiedad, procedimientos innecesarios y complicaciones que nos quitan justo lo que más valoramos en la edad dorada: la independencia, la autonomía y la calidad de vida. Así que si tienen más de 50 años y les han diagnosticado presión alta, o si sus padres o abuelos viven con esta condición, quédense conmigo. No solo les diré qué errores evitar, sino que les explicaré el porqué con historias reales de mis pacientes y con datos científicos que no dejan lugar a dudas. Y lo más importante, les daré las alternativas, las estrategias más seguras, inteligentes y a menudo más simples para controlar de verdad su presión, para vivir más y sobre todo para vivir mejor. Esto no se trata de tenerle miedo a los médicos, se trata de ser un paciente informado que toma las riendas. Empecemos. El primer error de mi lista es quizás el más tentador de todos: dejar de tomar los medicamentos para la presión porque me siento bien y mis números están normales. Lo veo constantemente en consulta. Un paciente de 65 o 72 años viene, le han diagnosticado hipertensión, le dan su pastilla y a los 3 o 4 meses regresa sin haberla tomado con regularidad o directamente sin haberla tomado en absoluto. La razón siempre es la misma: doctor, es que me medí en casa y estaba bien, ¿para qué la tomo si estoy igual? Suena razonable, ¿verdad? Es la promesa de que si los números se ven bien, el problema se ha resuelto solo. Pero con la hipertensión, amigos, la realidad es muy distinta y con frecuencia peligrosa. Les cuento la historia de Augusto, un paciente mío, 72 años, un hombre lleno de vida, jugaba al tenis, viajaba con su esposa e hijos, disfrutaba de sus nietos. Le habían diagnosticado hipertensión con cifras moderadamente elevadas, pero sin síntomas de ningún tipo. Le recetaron su medicamento y salió convencido. Pero Augusto se sentía tan bien que empezó a saltarse días. Primero uno, luego varios, luego semanas enteras. Total, él se encontraba perfectamente, ¿no? Fue más por darle el gusto a su médico que por convicción propia. Y ahí, justo ahí, empezaron sus problemas. Una mañana, mientras desayunaba tranquilamente, Augusto notó que el brazo derecho no le respondía bien y que las palabras le salían enredadas. Su esposa lo llevó de urgencia al hospital. Había sufrido un accidente cerebrovascular, un ictus. Se recuperó, gracias a que llegaron a tiempo, pero nunca volvió a ser exactamente el mismo. Augusto no ganó nada con ese abandono del tratamiento. Al contrario, perdió algo que no va a recuperar del todo jamás. Su caso no es la excepción. Tristemente es lo que suele pasar, y aquí va el dato científico que lo cambia todo. Los estudios demuestran que abandonar el tratamiento antihipertensivo multiplica el riesgo de ictus, infarto de miocardio e insuficiencia renal de forma significativa, incluso en personas que se sienten completamente bien. El 86% de los ictus en hipertensos están directamente relacionados con un control inadecuado de la presión. La gran mayoría de esas personas, como Augusto, se sentían bien justo antes del episodio. No había ninguna señal de alarma, ningún aviso. El verdadero problema es que una vez que ocurre el daño vascular, se activa lo que llamamos la cascada de las consecuencias. El ictus o el infarto generan discapacidad. La discapacidad lleva a dependencia.
y todo puede acabar en una pérdida total de la autonomía que tanto valoramos. Esta bola de nieve arranca con una decisión que parece inofensiva, saltarse unas pastillas porque uno se siente bien, pero cuyas consecuencias se pagan a un precio altísimo. Además, la presión arterial alta no duele, no nubla la vista, no da señales de alarma evidentes hasta que el daño ya está hecho. Por eso se la llama el asesino silencioso. Sentirse bien no significa que la presión esté bien controlada sin medicación. Significa que el medicamento, mientras lo tomes, está haciendo su trabajo. ¿Para qué asumir ese riesgo sin un beneficio claro? Entonces, ¿cuál es la alternativa inteligente? La respuesta no está en esperar síntomas que con la hipertensión casi nunca llegan a tiempo. Está en algo mucho más humano, la constancia y la rutina. Toma tu medicación siempre a la misma hora, vinculada a un hábito diario que ya tengas establecido, al desayuno, al lavarte los dientes, al acostarte. Usa alarmas en el teléfono si es necesario. Y si el medicamento te produce molestias, mareos, cansancio, tos, díselo a tu médico en la próxima visita porque existen múltiples alternativas y es muy probable que haya una que toleres perfectamente. Esta evaluación no crea ansiedad, te da poder, no busca problemas teóricos, optimiza tu salud real. Así que la próxima vez que pienses en saltarte la pastilla porque te sientes bien, acuérdate de Augusto y elige la sabiduría de la constancia, no la trampa del bienestar aparente. El segundo error que veo con demasiada frecuencia es medirse la presión de forma incorrecta en casa y tomar decisiones basándose en esos números. Es el pan de cada día en mi consulta. Un paciente de 75 u 80 años lleva su tensiómetro de casa con una lista de mediciones que ha ido apuntando durante semanas, pero cuando miramos cómo se las ha tomado, el cuadro completo cambia radicalmente. Se la mide justo después de subir las escaleras, o con el brazo en alto, o hablando por teléfono, o con la vejiga llena, o 5 minutos después de tomar el café. Quiero que entiendan esto. Una medición de presión mal hecha es casi siempre peor que no medirse. Es abrir una caja de Pandora de la que solo sale ansiedad o, peor aún, una falsa tranquilidad. Les presento a Felicia, 78 años, una mujer brillante, muy meticulosa, que empezó a notar que sus cifras en casa variaban mucho de un día para otro. Su hija, muy preocupada, la convenció de que algo grave estaba pasando, porque algunos días marcaba valores muy altos. El día que fueron a consulta con esa libreta de mediciones, el mundo de Felicia se vino abajo. Los números saltaban de valores normales a valores alarmantes sin aparente razón. Para un médico, ese patrón es básicamente la descripción de unas mediciones mal realizadas. Es como intentar saber la temperatura del agua metiendo el termómetro solo 2 segundos. Las variaciones eran esperables dado cómo se medía, pero para Felicia y su hija sonó a una presión completamente descontrolada. Salieron de allí convencidas de que el tratamiento no estaba funcionando. A partir de ese día, Felicia cambió. Empezó a obsesionarse con las mediciones, tomándoselas 5 o 6 veces al día. La ansiedad generada por esos números le subía a ella sola la presión cada vez que se ponía el manguito. La tensiómetro no le dio información útil, le robó la tranquilidad. Y aquí viene la bomba. En estudios con pacientes hipertensos que se miden en casa, se observa que hasta en una proporción muy elevada, las mediciones son técnicamente incorrectas y generan decisiones clínicas equivocadas. Si medimos a 100 pacientes que se autocontrolan en casa, una gran mayoría estará cometiendo algún error de técnica que distorsiona el resultado. El problema es que esas cifras incorrectas no se corresponden bien con la presión real de la persona. He visto pacientes con registros domiciliarios que parecían una montaña rusa y una presión perfectamente estable en consulta y viceversa. El número no es la persona. Y lo que es peor, el resultado de una medición mal hecha puede llevar a cambios de medicación totalmente innecesarios, añadir pastillas que no hacen falta o retirar las que sí funcionan, todo basándose en números que no reflejan la realidad. Entonces, ¿cuál es la alternativa sensata? La herramienta más valiosa es aprender la técnica correcta de medición. Es sencillo, rápido y nos da una información funcional valiosísima. Siéntate en silencio 5 minutos antes de medirte. Apoya la espalda, los pies en el suelo, el brazo a la altura del corazón. No hables, no cruces las piernas, no hayas tomado café ni fumado en la última hora. Tómate 2 mediciones seguidas con 1 minuto de diferencia y quédate con la media. Si la prueba sale en valores normales con esta técnica, podemos estar tranquilos con un alto grado de certeza. Si muestra valores consistentemente altos, entonces no paramos ahí. Consultamos con el médico con esos datos fiables para tomar decisiones informadas.
Revisión de medicamentos, de nuevo el principal sospechoso, evaluación de hábitos de vida, la sal oculta en los alimentos procesados, el estrés crónico, el sueño de mala calidad, son causas clásicas y a menudo reversibles de una presión mal controlada. El mensaje es claro: ante cifras variables en casa, no corran al médico con números dudosos. Corran primero a aprender a medirse bien. Y lleven datos fiables que de verdad sirvan para tomar decisiones. El tercer error en mi lista negra es saltarse las revisiones periódicas con el médico porque, total, me tomo mis pastillas y todo debe estar controlado. Me refiero a pacientes mayores de 60 años con hipertensión diagnosticada que llevan años sin una evaluación completa de su riesgo cardiovascular porque se sienten bien y creen que con la medicación ya está todo resuelto. Esta práctica, aunque muy común, está llena de problemas y puede ser directamente peligrosa. La historia de Bernardo lo deja clarísimo. 72 años, activo, caminaba a diario y cuidaba su alimentación. Llevaba 8 años tomando el mismo antihipertensivo que le habían recetado cuando le diagnosticaron la hipertensión. Nunca había vuelto a una revisión completa, solo recogía la receta. El médico le renovaba el tratamiento sin más porque Bernardo se encontraba bien. Nadie le había vuelto a mirar el corazón, los riñones, ni los ojos en todos esos años. Un día, Bernardo empezó a notar que se cansaba más de lo habitual al caminar y que sus piernas amanecían algo hinchadas. Cuando por fin fue a una revisión completa, el análisis de sangre mostró que su función renal había empeorado significativamente. Los riñones habían estado sufriendo en silencio durante años por una presión que, aunque aparentemente controlada con la medicación antigua, no lo estaba haciendo suficientemente bien para proteger esos órganos. A Bernardo le colgaron la etiqueta de insuficiencia renal crónica moderada, le cambiaron el tratamiento, añadieron más medicamentos y lo derivaron al nefrólogo. Lo peor, una revisión periódica a tiempo podría haber detectado ese deterioro años antes, cuando aún había más margen de maniobra. Su caso no es la excepción. Tristemente, es lo que suele pasar. Y aquí va el dato que lo cambia todo. La hipertensión no solo afecta al corazón, daña silenciosamente los riñones, los ojos, el cerebro y las arterias de todo el cuerpo. Una presión que parece controlada con un medicamento puede no estar siendo suficiente para proteger todos esos órganos al mismo tiempo, especialmente cuando el cuerpo envejece y sus necesidades cambian. El verdadero problema es que si nadie evalúa periódicamente el estado de esos órganos diana, el daño acumulado pasa desapercibido hasta que es severo e irreversible. Esta bola de nieve arranca con una confianza ciega en que la pastilla lo soluciona todo, cuando en realidad la pastilla es solo una parte de un manejo integral que requiere seguimiento regular. Además, los medicamentos para la presión necesitan ajustarse con el tiempo. El cuerpo cambia, los riñones envejecen y procesan los fármacos de forma diferente, otras enfermedades aparecen, otros medicamentos se añaden que pueden interactuar. Lo que era la dosis correcta hace 8 años puede ser insuficiente o excesiva hoy. Solo una revisión periódica con análisis de sangre, orina y electrocardiograma puede detectar esos cambios a tiempo. Entonces, ¿cuál es la alternativa lógica? Primero y fundamental, entender que tomar la pastilla y hacer el seguimiento no son cosas separadas. Son las dos mitades de un mismo tratamiento. Una sin la otra no funciona. Hay que acudir al médico, al menos una vez al año, para una evaluación completa que incluya análisis de sangre con función renal, electrocardiograma y revisión del fondo de ojo si es necesario. No es una pérdida de tiempo. Es la única forma de saber si la presión está protegiendo realmente los órganos o solo mejorando el número del tensiómetro. Mi consejo: no deje que la sensación de bienestar le haga creer que no necesita revisiones. Confíe en su cuerpo y además confíe en los datos que solo una revisión periódica puede darle. Llegamos al cuarto error, y este es probablemente el más polémico, porque la dieta baja en sal es una herramienta fantástica contra la hipertensión, pero su aplicación después de los 60 requiere mucho más criterio del que habitualmente se aplica. El error que yo nunca cometería es eliminar completamente la sal de la dieta de forma radical y sin supervisión médica, pensando que cuanta menos sal, mejor para la presión. Que quede claro, no estoy en contra de reducir el sodio. Lo recomiendo sin dudar como parte del manejo de la hipertensión. El problema surge cuando se aplica esta lógica de forma extrema en personas de edad avanzada sin tener en cuenta las consecuencias. Les cuento el caso de Isadora, 79 años. Su última revisión había mostrado la presión algo elevada. Su hijo, con la mejor intención del mundo,
Decidió que había que eliminar la sal de toda la comida de casa de forma radical, sin excepción. Isadora no tenía síntomas, pero era obediente. Durante semanas comió completamente sin sal, además de haber reducido sin querer también la ingesta de líquidos, porque la comida le resultaba tan insípida que comía y bebía menos. Para alguien de su edad, eso ya es un riesgo. Luego está la medicación diurética que Isadora tomaba para la presión, que ya de por sí hace perder sodio por la orina. La combinación de dieta sin sal más diurético, más menor ingesta de líquidos, llevó a Isadora a desarrollar una hiponatremia, es decir, niveles de sodio en sangre peligrosamente bajos. Empezó con confusión mental, mareos y debilidad, que su familia interpretó como un deterioro cognitivo repentino. Acabó ingresada en el hospital. Para una persona de 80 años, un ingreso hospitalario no es un trámite menor. Implica riesgo de infecciones, desorientación, pérdida de movilidad durante la recuperación. La restricción de sal que debía protegerla terminó siendo el desencadenante de una crisis seria. Ahora, ¿cuál es el beneficio real de eliminar toda la sal? Las principales guías médicas recomiendan reducir el sodio, no eliminarlo por completo, y siempre de forma coordinada con el tratamiento farmacológico. La lógica es simple. En personas mayores con medicación antihipertensiva, un exceso de restricción de sodio puede ser tan peligroso como un exceso de consumo. El equilibrio lo determina el médico conociendo el caso concreto, no una regla general aplicada a ciegas. Entonces, ¿qué hacemos? No eliminamos la sal de golpe y sin criterio. Pasamos de la restricción radical a la reducción inteligente. Lo primero es atacar la sal oculta, esa que no se ve ni se controla. Los alimentos procesados, los embutidos, las conservas, los caldos industriales, las salsas envasadas. Ahí está el verdadero enemigo, no el pequeño toque de sal que ponemos al cocinar en casa. Segundo y lo más poderoso, la dieta mediterránea completa. El secreto para una presión sana no es solo quitar sal, sino añadir potasio, magnesio y antioxidantes. Frutas, verduras, legumbres, aceite de oliva, pescado azul. Comer más aguacate, plátano, espinacas o sardinas es una intervención mucho más segura y eficaz que la obsesión con el salero. Mi mensaje es: reduzcan el sodio de forma progresiva e inteligente, coordinada con su médico y su medicación. Después, para la mayoría, es hora de centrarse en lo que sí poner en el plato, no solo en lo que quitar. Y llegamos al quinto y último error, y este es para todos, hombres y mujeres por igual, y es uno de los temas más debatidos en el manejo de la hipertensión después de los 60. El error es ignorar la hipertensión de bata blanca y tratarla agresivamente con medicamentos cuando en realidad la presión fuera de la consulta es completamente normal. La hipertensión de bata blanca se vendió durante años como algo irrelevante. El problema es que su diagnóstico incorrecto ha creado una epidemia de sobremedicación que tiene consecuencias muy reales en la calidad de vida de los pacientes mayores. Les explico con la historia de Germán, 76 años, viudo, independiente y activo. En su chequeo anual le midieron la presión y salió alta, 158/95. Germán se sentía perfectamente, pero ese número fue el pistoletazo de salida para la cascada. El médico, como manda el protocolo, añadió un segundo antihipertensivo al que ya tomaba. Germán empezó a sentir mareos al levantarse por las mañanas y episodios de visión borrosa breve. Una semana después, se cayó al ir al baño de noche, desorientado por los mareos. Afortunadamente solo fue un golpe, pero pudo haber sido una fractura de cadera. Cuando se investigó con un registro de presión ambulatorio de 24 horas, es decir, midiendo la presión cada 30 minutos durante un día completo fuera del hospital, resultó que la presión de Germán en su vida cotidiana era perfectamente normal. Solo se disparaba en la consulta médica por el estrés y la ansiedad que le generaba el entorno clínico. Tenía hipertensión de bata blanca, no hipertensión real. El medicamento extra que le habían añadido estaba bajándole la presión por debajo de lo adecuado durante el resto del día, causando esas hipotensiones que casi le cuestan una caída grave. Pero el daño ya estaba hecho. A Germán le habían colgado la etiqueta de hipertenso mal controlado. Le recetaron más pastillas y lo peor, le cogió miedo a levantarse deprisa, limitó su actividad y su independencia se resintió. La medición que debía protegerlo casi le robó su calidad de vida, sin contar que una caída en un hombre de su edad puede ser el inicio de una cadena de complicaciones muy seria. Su caso no es la excepción. Tristemente, es lo que suele pasar cuando el diagnóstico se basa únicamente en mediciones aisladas en consulta. Y aquí va el dato que lo cambia todo.
Se estima que hasta un 20 o 30% de los pacientes diagnosticados de hipertensión en consulta tienen en realidad cifras normales fuera del entorno médico. Si tratamos a todos esos pacientes con medicamentos para una hipertensión que no tienen en la vida real, estamos exponiéndolos a los riesgos de la hipotensión, las caídas y el sobretratamiento sin ningún beneficio. El verdadero problema es que una vez que empieza la medicación innecesaria se activa la cascada de los efectos secundarios. Los mareos llevan a caídas, las caídas llevan a fracturas, las fracturas en mayores pueden ser el inicio del fin de la independencia. Esta bola de nieve arranca con una medición que nunca debió interpretarse de forma aislada. Entonces, ¿cuál es la alternativa lógica? Primero y fundamental, ante cifras altas en consulta, no precipitarse a añadir o cambiar medicación sin antes confirmar que esa hipertensión es real fuera del entorno clínico. La herramienta para esto es el registro ambulatorio de presión arterial de 24 horas, conocido como MAPA. Es una prueba sencilla, no invasiva, en la que el paciente lleva puesto un pequeño dispositivo que le mide la presión automáticamente cada 30 minutos durante un día completo de su vida normal. El resultado nos dice cuál es la presión real de esa persona en su entorno cotidiano, no la presión de su ansiedad ante el médico. Un registro normal confirma que no hay hipertensión real y que no se necesita más medicación. Un registro alto confirma que el tratamiento es necesario. Es una herramienta para guiar la prevención, no para disparar tratamientos innecesarios. Mi consejo, si le dicen que su presión está alta en consulta pero usted se siente bien y en casa sus cifras son normales, pida un MAPA antes de aceptar más medicamentos. Esa petición puede ahorrarle consecuencias muy serias, y ahí los tienen. Los 5 errores que, basándome en mi experiencia, yo nunca cometería después de los 60 con presión alta. Abandonar la medicación porque me siento bien. La trampa más cruel de la hipertensión. Medirme mal en casa y tomar decisiones basadas en números que no son fiables. Saltarme las revisiones periódicas creyendo que la pastilla lo controla todo. Eliminar la sal de forma radical y sin criterio, arriesgando un desequilibrio que puede ser más peligroso que la propia hipertensión, y aceptar más medicamentos sin confirmar primero si la hipertensión en consulta es real o solo el reflejo de una bata blanca. ¿Se dan cuenta del hilo conductor? Es un llamado a una medicina más sabia, más personalizada, más humana. Una medicina que entiende que, sobre todo en la tercera edad, el objetivo no es solo vivir más, es vivir mejor, con calidad, independencia y alegría. La verdadera prevención no es una batería de pastillas buscando un número perfecto en el tensiómetro. Es una alianza con tu médico, una evaluación centrada en tu función real y un compromiso diario con un estilo de vida saludable. Mi objetivo no es que le teman a la medicina, al contrario, es que se conviertan en protagonistas de su salud, que pregunten, que entiendan el porqué de cada pastilla y cada revisión, que se atrevan a decir, «Doctor, ¿de verdad necesito esto a mi edad y en mi situación?» La salud no es un número de presión dentro de lo normal. La salud es poder jugar con tus nietos, disfrutar de un paseo, mantener la mente despierta y el espíritu vivo. Y a veces, la decisión más valiente y saludable que podemos tomar es informarnos bien y actuar con constancia y criterio, no con miedo ni con obediencia ciega. Si este mensaje te ha parecido útil, si puede ayudar a alguien que quieres, te pido que compartas este video. Y para no perderte más consejos basados en la experiencia para una vida larga y plena, suscríbete a mi canal y activa la campanita. Me encantaría saber qué piensas. Déjame un comentario. ¿Alguna vez te has sentido confundido sobre cómo manejar tu presión alta o la de un familiar? Leeré todos los que pueda. Gracias por acompañarme. Cuídense mucho y, sobre todo, cuídense con sabiduría.